En el viaje de la vida, a menudo nos preguntamos si nuestro esfuerzo es visto, si nuestro trabajo silencioso tiene algún valor más allá de la tarea cumplida. Nos preguntamos si, en medio del cansancio, alguien nota el corazón que ponemos en cada acción. La historia que vamos a compartir hoy es un eco de esa pregunta, un relato sobre la diferencia que marca un buen líder, un buen corazón, y sobre cómo la fe, incluso en la más profunda oscuridad, es una oración que siempre llega al cielo. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes que este mensaje puede traer esperanza a alguien, te invito a que nos ayudes a sembrar una semilla de fe. Al compartir este video y unirte a nuestra comunidad, permites que estas historias lleguen a más corazones que lo necesitan. Que Dios bendiga tu generosidad y te acompañe en esta escucha. Había una vez, en un valle fértil acunado por montañas silenciosas, dos burritos nacieron casi al mismo tiempo, cada uno en una finca vecina. Uno fue llamado Ponchó, y el otro, Bruno. Ambos eran de estirpe fuerte, de espíritu noble, y desde muy jóvenes, sus lomos aprendieron el significado del trabajo duro bajo el sol del campo. Pero el destino, que a veces traza caminos muy distintos, les asignó dueños con almas opuestas. Ponchó tuvo la bendición de pertenecer a don Juan, un hombre de campo humilde y trabajador, cuyas manos conocían la tierra y cuyo corazón, el respeto. Para don Juan, Ponchó no era una simple herramienta, sino un compañero de jornada, un amigo leal. Lo alimentaba con el mejor pasto, le procuraba descanso después de un día arduo y a menudo le hablaba con palabras de aliento. Ponchó era, para él, parte de su familia y el pilar de su sustento. Bruno, en cambio, no conoció esa fortuna. Su dueño era don Osvaldo, un hombre de corazón tan duro como la piedra y mirada fría como el metal, que solo veía a los animales como instrumentos para su propio beneficio. A Bruno jamás le faltó trabajo, pero sí le faltó todo lo demás, el afecto, el cuidado, una caricia de consuelo. Mientras Ponchó escuchaba un buen trabajo, amigo, Bruno solo conocía el eco de los gritos y sentía el peso aplastante de la indiferencia. Con el paso de los años, una amistad silenciosa floreció entre los dos burros a través de la cerca de alambre que dividía las dos fincas. Al anochecer, cuando el campo se vestía de silencio y las luciérnagas comenzaban su danza de luz, sus voces se encontraban en susurros. «Buenas noches, Ponchó», decía Bruno, su voz un suspiro cargado de fatiga. «Te felicito, hermano. Cada día que te veo, pareces más fuerte, más lleno de vida. Se nota que tu amo te valora». Ponchó respondía con la humildad que le caracterizaba. «Gracias, Bruno. Don Juan me trata con bondad, y yo le respondo con mi mejor esfuerzo. No es una vida sin esfuerzo, pero mi corazón está agradecido. ¿Y tú, amigo, cómo fue tu día?» Bruno bajaba la cabeza, su sombra alargándose en el suelo. «Ay, Ponchó, mi vida es un camino de espinas. Don Osvaldo me exige desde el primer rayo de sol hasta la última sombra de la noche. Nunca una palabra amable, nunca un descanso merecido. A veces, la comida es tan escasa que siento que mis fuerzas me abandonan. Yo también me esfuerzo, cargo todo lo que me imponen, pero parece que mi sacrificio es invisible». Ponchó lo miraba con una profunda compasión. «Hermano, tu esfuerzo no es en vano. Quizás tu dueño no lo vea, pero Dios, desde lo alto, no pierde detalle. Él ve cada paso que das, cada gota de sudor que cae de tu frente. No pierdas la fe, Bruno. El cielo siempre escucha a quienes trabajan con un corazón puro». Con lágrimas contenidas, Bruno confesó su oración secreta. «Todas las noches rezo, Ponchó. Le pido a Dios un dueño como el tuyo. Alguien que pueda ver más allá de mi lomo cansado, que entienda que no soy solo un animal de carga. Que entienda que también tengo un alma, que también siento. No sé cuánto más podré soportar,
pero me aferro a la esperanza de que un día, mis oraciones serán escuchadas. Ponchó acercó su hocico a la cerca, un gesto de consuelo que atravesaba el frío metal. Bruno, no te rindas, le dijo con firmeza. El trabajo que hacemos es duro, pero el espíritu con que lo enfrentamos vale más que todo el oro del mundo. Recuerda siempre esto, no es el peso de la carga lo que nos destruye, sino la falta de esperanza en el corazón. Tú sigue orando. Sigue creyendo. Tu recompensa llegará. Bruno sonrió débilmente, pero en sus ojos brilló un destello de fe renovada. Gracias, Ponchó. Eres más que un amigo. Eres la voz de Dios recordándome que no estoy solo. Esa noche, ambos cerraron los ojos mirando el mismo cielo estrellado. Uno, con un corazón agradecido, el otro, con una alma esperanzada, confiando en que sus plegarias se elevaban juntas hacia el Creador. El camino hacia el pueblo escondía un tramo peligroso, un viejo pantano donde la tierra se volvía una trampa de lodo pegajoso. Aquel día, la mala suerte se ensañó con Bruno. Sus patas, debilitadas por el agotamiento, se hundieron sin remedio. El peso de los cántaros de leche lo arrastró hacia abajo, y el pobre burro cayó de rodillas, revolcándose en el fango mientras el agua lodosa lo cubría. Desesperado, rebuznaba pidiendo ayuda, pero don Osvaldo, en lugar de ofrecerle una mano, lo miró con un desprecio helado. Con el látigo en la mano, gritó con crueldad, burro inútil. Siempre lo mismo contigo. No sirves para nada. Si te mueres ahí ahogado, me compro otro y se acabó el problema. Cada palabra era un latigazo más doloroso que el cuero. Bruno bajó la cabeza, sus lágrimas mezclándose con el barro. En ese preciso instante, don Juan y Ponchó aparecieron en el camino. Al ver la terrible escena, don Juan no dudó. Osvaldo, basta ya, gritó con una voz que hizo temblar el aire. No tienes derecho a tratar así a una criatura de Dios. Ese burro te ha servido toda su vida. Lo mínimo que merece es respeto. Osvaldo resopló con arrogancia. No te metas en mis asuntos, Juan. Es mi burro y hago con él lo que me place. Mientras los hombres discutían, Ponchó se acercó al borde del pantano. Vamos, Bruno, le susurró. Eres más fuerte de lo que crees. Respira hondo, amigo. Estoy aquí contigo. Bruno lo miró, su alma rota. Ya no puedo más, Ponchó. Estoy cansado. No, Bruno, respondió su amigo, rozando su rostro con el hocico. Tú vales mucho más que el maltrato que recibes. Si tu dueño no lo ve, yo lo veo, y Dios también. Levántate, hermano, que no estás solo. Inspirado por esas palabras, y viendo cómo don Juan entraba sin dudarlo en el fango para quitarle los cántaros, Bruno reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Con un esfuerzo sobrehumano, apoyado en el hombro de don Juan y con la mirada de aliento de Ponchó, logró ponerse en pie, temblando, cubierto de lodo, pero erguido. Don Juan le acarició la frente. Lo lograste, valiente. No estás solo. Esa noche, Bruno regresó a su corral, con el cuerpo adolorido y el corazón hecho pedazos. Buscó a su amigo en la cerca, pero el lugar estaba vacío. Entonces, mirando al cielo estrellado, su oración brotó como un río contenido. Señor, hoy no vengo a quejarme, dijo en un susurro. Primero, quiero agradecerte. Porque aunque mi carga es pesada, sigo vivo. Gracias por el sol, por el agua, y por este corral donde puedo descansar. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Pero, Padre, estoy cansado. He trabajado toda mi vida sin recibir jamás una palabra de aliento. Solo gritos y desprecio. Tú me conoces, Señor. Sabes que solo deseo servir con dignidad.
¿Hasta cuándo tendré que soportar esta vida? Apiádate de mí, Dios mío. No me dejes en el olvido. En ese momento, sintió un roce a su lado. Era Ponchó. Te escuché, amigo, dijo con dulzura. Cada palabra que dijiste subió al cielo como incienso. Créeme, Bruno, Dios no cierra sus oídos al clamor de un corazón sincero. A veces siento que mi voz se pierde en el viento, respondió Bruno. No, Bruno. Dios ve cada lágrima y mide cada gota de tu sudor. Él no ignora tu sufrimiento. Está preparando algo para ti. Ten fe, porque no hay oración sincera que quede sin respuesta. Unos días después, el maltrato de don Osvaldo llegó a su punto culminante. Obligó a Bruno a arar la tierra a pesar de su evidente debilidad. El pobre burro, mal alimentado y agotado, se desplomó en medio del campo. Lleno de ira, Osvaldo comenzó a azotarlo sin piedad. Justo entonces, don Juan, que pasaba cerca, volvió a intervenir. «Detente, Osvaldo», gritó con una autoridad que no era de este mundo. «Todo lo que tienes es un préstamo del Creador, y un día deberás rendir cuentas por tu crueldad. Ten cuidado, porque el cielo mismo se indigna con la injusticia». Osvaldo se burló. Palabras de campesino. El mundo es de los fuertes. Te equivocas, sentenció don Juan. La vida siempre devuelve lo que uno siembra. Y tú has sembrado crueldad. Ten cuidado, Osvaldo. La justicia divina no avisa, pero siempre llega. Aquella noche, el clamor silencioso de Bruno llegó al trono de Dios. Y el Altísimo decidió actuar. No fue una tormenta ni una plaga. Fue algo más sutil, más profundo. La finca de don Osvaldo comenzó a morir lentamente. La hierba perdió su verdor, las cosechas se secaban y las lluvias parecían esquivar sus tierras. La abundancia se convirtió en escasez, como si la propia tierra se negara a bendecir unas manos manchadas de crueldad. Uno a uno, tuvo que vender a sus animales, hasta que solo le quedó uno, Bruno, el burro al que siempre había llamado inútil. Derrotado y sin orgullo, Osvaldo caminó hasta la finca de don Juan. Juan, dijo con voz hueca. La tierra ya no me da nada. Solo me queda este burro. Te lo vendo por unas pocas monedas. Te vendo también mi finca, si la quieres. Yo ya no puedo más. Don Juan, que había visto la mano de la justicia divina en todo aquello, aceptó la oferta. Compró a Bruno y las tierras que alguna vez fueron prósperas. En ese instante, el corazón de Bruno sintió que volvía a latir. Dios había escuchado sus ruegos. Su oración había sido contestada. Ahora tenía un buen dueño y, lo más importante, podría trabajar para siempre al lado de su inseparable amigo, Ponchó. De Osvaldo, nunca más se supo. Desapareció como una sombra que el viento se lleva. Pero en las manos de don Juan, aquellas tierras yermas volvieron a florecer, porque donde gobierna la bondad, hasta la tierra responde con abundancia. La vida de Bruno se transformó. Don Juan lo cuidó, lo alimentó y le devolvió la fuerza que la crueldad le había robado. Pronto, su pelaje recobró el brillo y en sus ojos volvió a nacer la esperanza. Corría libre por los prados junto a Ponchó, sin miedo a látigos ni a gritos. Cuando trabajaban, lo hacían con gusto, sintiendo el orgullo del esfuerzo valorado. Ya no eran herramientas, eran compañeros. Cada noche, el corazón de Bruno se arrodillaba en gratitud. Agradecía a Dios por haberlo rescatado de la oscuridad y por haberle concedido la segunda oportunidad que tanto había anhelado. Su historia, junto a la de Ponchó, se convirtió en una leyenda en el valle. Un símbolo vivo de que el esfuerzo honesto, cuando se une a la gratitud y es guiado por un buen corazón, siempre encuentra su recompensa.
Y aunque las cicatrices del pasado permanecían, le recordaban que incluso las pruebas más duras pueden ser el camino que Dios usa para llevarnos a nuestro destino de paz. Que esta historia te recuerde que tu trabajo honesto, tu paciencia en la prueba y tu corazón noble nunca son invisibles a los ojos de Dios. Él ve tu esfuerzo, escucha tu clamor silencioso y, a su debido tiempo, traerá justicia y recompensa a tu vida. No pierdas la esperanza, porque la fe es la certeza de que, al final del camino, la bondad siempre prevalece. Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo como una bendición para otros. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre en tu jornada.